Bueno, sexto, empezamos una semana nueva. Vamos a empezar con un tema nuevo también. Vamos a hablar estas semanas que vienen por delante sobre cuentos de terror. Cuentos con fantasmas, con aparecidos, ¿sí? Así cambiamos un poquito de tema, después como siempre retomamos, pero estas semanas que vienen vamos a empezar a hablar un poco de cuentos de terror. Para empezar la semana vamos a leer juntos el retrato oval, ¿sí? Se los voy a leer yo, después si nos podemos ver por Meet vamos a hablar, vamos a leer algunas partes también. Como es largo, yo les propongo que lean una parte en la primer clase, el primer día de trabajo, y la otra parte en el segundo día. Vamos a leerlo juntos, ¿sí? El retrato oval. El castillo en el cual a mi criado, desgraciadamente herido como estaba, se le había ocurrido penetrar a la fuerza en vez de permitirme pasar una noche a la intemperie, era uno de esos edificios mezcla de grandeza y de melancolía, que durante tanto tiempo se levantaron en medio de los Apeninos, tanto en la realidad como en la imaginación de Mistred Raciclef. Según toda apariencia, el castillo había sido recientemente abandonado, aunque temporariamente. Nos instalamos en una de las habitaciones más pequeñas y menos suntuosamente amuebladas. Estaba situada en una torre aislada del resto del edificio. Su decorado era rico pero antiguo y sumamente deteriorado. Los muros estaban cubiertos de tapicerías y adornados con un número verdaderamente prodigioso de pinturas modernas, ricas de estilo, encerradas en marcos dorados. Me produjeron profundo interés, y quizás mi incipiente delirio fue la causa. Aquellos cuadros colgados no solamente en las paredes principales, sino también en los rincones que la arquitectura caprichosa del castillo hacía inevitable. Hice a Pedro cerrar los pesados postigos del salón, pues ya era hora avanzada. Encender un gran candelabro de muchos brazos colocado al lado de mi cabecera y abrir completamente las cortinas de negro terciopelo que rodeaban el lecho. Lo quise así para poder, al menos, si no conciliaba el sueño, distraerme alternativamente entre la contemplación de esas pinturas y la lectura de un pequeño libro que había encontrado sobre la almohada, en que las pinturas se criticaban y analizaban. Leí largo tiempo. Contemplé las pinturas religiosas devotamente. Las horas huyeron rápidas y silenciosas. Y llegó la medianoche. La posición del candelabro me molestaba y, extendiendo la mano con dificultad para no turbar el sueño de mi criado, lo coloqué de modo que arrojase la luz de lleno sobre mi libro. Pero el movimiento produjo un efecto completamente inesperado. La luz de sus numerosas velas dio de pleno en un nicho del salón que una de las columnas de la cama había hasta entonces cubierto con una sombra profunda. Vi envuelto en viva luz un cuadro que hasta entonces no había advertido. Era el retrato de una joven ya formada, casi mujer. Lo contemplé rápidamente y cerré los ojos. ¿Por qué? No me lo expliqué al principio, pero mientras mis ojos permanecieron cerrados, analicé rápidamente el motivo que me los hacía cerrar. Era un movimiento involuntario para ganar el tiempo y recapacitar, para asegurarme de que mi vista no me había engañado, para calmar y preparar mi espíritu a una contemplación más fría y serena. Al cabo de algunos momentos miré de nuevo el lienzo fijamente. No era posible dudar, aun cuando lo hubiese querido, porque el primer rayo de luz al caer sobre el lienzo había desvanecido el estupor delirante de mis sentidos. Se hallaban poseídos haciéndome volver repentinamente a la realidad de la vida. Hasta ahí vamos a ir en esa primera clase, ¿sí? Algo pasó mientras él vio ese cuadro, ¿sí? Algo le pasó muy raro con esa joven retratada en ese retrato oval, ¿sí? Y vamos a empezar a analizar qué es lo que pasa.
Dice que ahora que ya leyeron la primera parte del cuento, respondan unas preguntas, si ya lo conocían. Dicen que algunas personas piensan que esta parte del cuento es un poco oscura. Vieron que los cuentos de terror tienen que crear una atmósfera, un espacio oscuro, de que empiece a darnos como un poco de miedo, de suspenso. ¿Qué les parece a ustedes cuando describe el castillo, cuando describe cómo es esa habitación? ¿Es así? ¿Sí? ¿Si me pueden explicar por qué les parece que es así? ¿Por qué el cuadro de la joven le habrá hecho cerrar los ojos, ¿sí? A quien está narrando esta historia? Piensen cómo está narrada esta historia, si es en primera persona, si es en tercera persona. Él cuando ve el cuadro cierra los ojos y no puede dejar de parpadear y de tener como un sentimiento muy extraño. ¿Qué es lo que le habrá pasado al ver ese cuadro? Y después les hace releer un último párrafo, que ahí lo tienen que volver a leer, y dice, ¿qué querrá decir con volver repentinamente a la realidad de la vida? Como que él se hubiese ido de la realidad y cuando vuelve a parpadear vuelve en sí. ¿Qué querrá decir esto? ¿Sí? En el día 2 seguimos leyendo el retrato oval, la parte que nos queda, y la vamos a leer. Dice, el cuadro representaba, como ya he dicho, a una joven. Se trataba sencillamente de un retrato de medio cuerpo. Había en él mucho de la manera de pintar de Sully, en sus cabezas favoritas. Los brazos, el seno y las puntas de sus radiantes cabellos pendían en la sombra vaga pero profunda que servía de fondo de la imagen. El marco era oval, magníficamente dorado, y de un bello estilo morisco. Tal vez no fuese ni la obra ni la excepcional belleza de su fisonomía lo que me impresionó tan repentina y profundamente. No podía creer que mi imaginación al salir de su delirio hubiese tomado la cabeza por la de una persona viva. Sin embargo, los detalles del dibujo, el estilo de viñeta y el aspecto del marco no me permitieron dudar ni un solo instante. Sumergido en estas reflexiones permanecí una hora entera con los ojos fijos en el relato. Aquella inexplicable expresión de realidad y vida que al principio me hicieron estremecer, acabó por fascinarme. Lleno de terror y respeto, volví el candelabro a su primera posición. Y habiéndose apartado de mi vista la causa de mi agitación, me apoderé ansiosamente del libro que contenía la historia y descripción de los cuadros. Busqué inmediatamente el número correspondiente al que marcaba el retrato oval y leí la extraña y singular historia siguiente. Era una joven de peregrina belleza, tan graciosa como amable, en que en mala hora amó al pintor y se casó con él. Él tenía un carácter apasionado, estudioso y austero, y había puesto en el arte sus amores. Ella, joven de rarísima belleza, toda salud y sonrisas, con la alegría de un cervatillo, amándolo todo, no odiando más que el arte, que era su rival, no temiendo más que la paleta, los pinceles y demás instrumentos importunos que le arrebataban al amor de su adorado. Terrible impresión causó a la dama oír al pintor hablar del deseo de retratarla, pero era humilde y sumisa y se sentó pacientemente durante largas semanas en la sombría y alta habitación de la torre, donde la luz se filtraba sobre el pálido lienzo solamente por el cielo raso. El artista atribuía su gloria a su obra, que avanzaba de hora en hora, de día en día. Y era un hombre apasionado, extraño, pensativo, y que se perdía en mil sueños. Tanto que no veía que la luz que penetraba tan lúgubremente en esta torre aislada secaba la salud y los encantos de su mujer, que se consumía para todos, excepto para él. Ella, no obstante, sonreía más y más, porque veía que el pintor, que disfrutaba de gran fama, experimentaba un vivo y ardiente placer en su tarea, y trabajaba noche y día para trasladar el lienzo a la imagen de la que tanto amaba, quien de día en día se tornaba más débil y desanimada. Y en verdad, los que contemplaban el retrato comentaban en voz baja su semejanza maravillosa, prueba palpable del genio del pintor y del profundo amor que su modelo le inspiraba. Pero al fin,
Cuando el trabajo tocaba su término, no se permitió a nadie entrar a la torre, porque el pintor había llegado a enloquecer por el ardor con que tomaba su trabajo, y levantaba los ojos rara vez del lienzo, ni siquiera para mirar el rostro de su esposa, y no podía ver que los colores que extendía sobre el lienzo se borraban de las mejillas de la que tenía sentada a su lado. Y cuando muchas semanas hubieron transcurrido y no restaba por hacer más que una cosa muy pequeña, solo dar un toque sobre la boca y otro sobre los ojos, el alma de la dama palpitó aún como la llama de una lámpara que está próxima a extinguirse. Y entonces el pintor dio los toques y durante un instante quedó en éxtasis ante el trabajo que había ejecutado. Pero un minuto después, estremeciéndose, palideció intensamente, herido por el terror, y gritó con una voz terrible: «¡Es verdad! ¡Esta es la vida misma!». Se volvió bruscamente para mirar a su bien amada. Estaba muerta. Ahora que terminamos de leer, responden. ¿Qué fue lo que lo impresionó tan repentina y profundamente? ¿Sí? ¿Y por qué dirá que la joven del retrato en mala hora amó al pintor? ¿Por qué dirá eso? Que lo amó en mala hora. ¿A qué la lleva ella a haberlo amado tanto? Porque al final del cuento el pintor grita: «Esta es la vida misma». ¿Sí? Dice que lo hace palideciendo intensamente, herido por el terror, y lo grita con una voz terrible. ¿Qué es lo que pasa al final? En el día 3 tienen que describir ese lugar tan oscuro y tenebroso, ¿sí? Y qué sensaciones les produce, escribir un párrafo sobre la habitación en la que descansan, cómo es ese lugar, cómo se imaginan el cuadro que le causa pudor, a ver si se animan a dibujar ese retrato. Y en el día 4, una vez que leyeron el retrato oval, tienen ustedes que escribir una historia, ¿sí? Yo les doy la situación inicial, son dos niños que son vecinos que llegan a una plaza y se encuentran en un juego, se hamacan, hacen algunos saltos, se trepan y ustedes tienen que empezar a partir de esa historia inicial, empezar a crear un lugar sombrío, tenebroso, como que algo malo, terrorífico, va a suceder, ¿sí? No tienen que pensar todo el cuento ni toda la historia, sino como que algo, desde esa situación totalmente normal, algo vaya a suceder. Empezar a que esa situación totalmente normal, empezar a hacerla más sombría, ¿sí? Como una situación inicial que podría continuar como un cuento de terror, ¿sí? Bueno, chicos, nos dejamos ahí. Nos hablamos y nos vemos en la semana.